mis estimados, con lo que establece el artículo 49.1 de la Constitución, es decir, formando parte del llamado derecho a la defensa. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, siendo que infringir estas pautas de conocimiento probatorio, tanto el de la prueba de cargo como el no permitir la prueba de descargo, iría a conducir a la nulidad de la prueba. Esa nulidad de la prueba, cuando se viola el debido proceso contenido en el 49.1 de la Constitución, debe aunarse, debe agregarse a las 16 hipótesis de nulidades probatorias que se ubican en el artículo oportunidades de ilicitud probatoria que se ubican en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que conforme a los artículos 174 y siguientes del COP, se dan las hipótesis de nulidad de actos procesales cuando se afecta, hay problemas de intervención, asistencia y representación por parte del procesado, fundamentalmente el tema de la prueba. Entonces, en ello, cuando existen problemas de intervención, asistencia y representación que conduzca a un perjuicio anulatorio, y ello va a conducir a la posibilidad de ser nugatoria, de anular ese acto procesal, bien sea que sea un acto de investigación o que sea un acto decisorio. Pero ojo, no vayan a entender que todas las hipótesis de nulidad de actos procesales son por problemas probatorios. Se pueden anular actos procesales por problemas, errores improcedendum en la realización de los mismos o errores injudicandum en la decisión que se ha adoptado en ese determinado acto procesal. Bueno, dicho lo anterior, también en el temario de la Universidad Santa María se me pide el tema de la apreciación de la prueba en el proceso penal venezolano, cómo se aprecia la prueba. Y la única norma que está vinculada a la apreciación probatoria es el artículo 22 del COP. Las pruebas se aprecian por el tribunal según la sana crítica, observándose las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Es decir, la lógica, la experiencia y la ciencia son instrumentos, pero la forma en la cual se va a apreciar la prueba es la sana crítica. Lo he manifestado muchas veces en estas disertaciones. Lo de sana crítica alude a la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Eso es lo que significa sana crítica. Entonces el juez puede cuestionar, por ejemplo, esa admisión de los hechos porque él está entendiendo que esta persona se está autoincriminando, bien sea por una razón sentimental o por una razón económica o por un miedo. Ese juez puede cuestionar la fiabilidad de un testigo. Este juez puede cuestionar, por ejemplo, la capacidad científica de un perito, pero sana crítica tiene que hacerlo comedidamente, es decir, no de una forma tan deportiva, atendiendo las pautas de lógica, experiencia y ciencia. La lógica como mecanismo que permite la obtención de la sana crítica, lógica de los contrarios, lógica de los iguales, lógica por inclusión, lógica por deducción. Lo que no puedes apreciarlo por la vía de la lógica, entonces tendría que ser por la vía de las máximas de experiencia, que de noche se ve menos que de día, ¿ok? Que el agua tiende a borrar rastro, que un niño no tendrá fantasía sobre aspectos que no están vinculados a su propio ámbito y que, por ejemplo, en un delito contra la libertad sexual lo que está diciendo sobre la genitalidad de un adulto no lo fantasía, porque eso generalmente no está en el ámbito de un menor. Y en tercer lugar, lo que ni por la vía de la lógica ni por la vía de la experiencia, bueno, es necesario un conocimiento científico. Entonces, esa es la única norma en la cual se habla cómo se aprecia la prueba en el proceso penal venezolano. Allá dejamos en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que tuvo vigencia hasta el año 99, que dos testigos hábiles y contestes me hacían plena prueba, que la confesión hacía plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad, que un testigo más un indicio me hacía una plena prueba,
esa tarifa legal, bueno, ya no existe en el ámbito del sistema procesal por la vía de la sana crítica. Claro que en la lámina anterior yo les había colocado el artículo 182, el que nos habla de la libertad de prueba. El 22 es lo que atiende a la forma de apreciar la prueba por la vía de la sana crítica, utilizando lógica, experiencia y ciencia. ¿Y por qué te ubico el 182? Porque como te manifesté en la sesión anterior, la de la semana pasada, regirán en especial las limitaciones de la ley relativa al estado civil de las personas. Entonces significa que la apreciación de prueba, cuando se trata de probar una circunstancia vinculada a estado civil, a estado filiatorio, aquí sí tenemos que asumir la apreciación a partir de documentos, ¿okay? Documento público, con la cual se prueba un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, ¿ok? El divorcio probado a través de una sentencia. Entonces, lo que está vinculado a problemas de estado civil o de estado filiatorio, la apreciación sí va a tomar en cuenta la forma documental de la demostración de ese hecho, si ese hecho forma parte del supuesto de hecho que es importante para el delito. Sigamos entonces. Vamos a abordar el tema de la llamada cadena de custodia, que está siendo regulada en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Como se dan cuenta, es una norma muy extensa, al igual que el 188, que asume lo que se denomina el área de resguardo de la evidencia. El tema de la cadena de custodia, como el nombre lo indica, es la posibilidad, comprende, ¿verdad?, todo el procedimiento que está vinculado a el manejo de las evidencias desde el momento de su obtención hasta el momento en que finalice el proceso. Fíjate que en la norma no se indica que va a ser hasta que vaya a ser utilizado o apreciado ese elemento de convicción en el juicio oral y público, hasta la culminación del proceso. Porque pudiera ser que frente a una sentencia condenatoria o absolutoria en donde se ha conocido la apreciación de un elemento de convicción, se ordene la repetición del juicio oral y público porque se anula la sentencia condenatoria o la sentencia de sobreseimiento o la sentencia absolutoria y sea necesario volver a acudir a esos elementos de convicción que van a ser custodiados. ¿Qué elementos van a ser custodiados? Bueno, los que están vinculados al delito, objetos activos, objetos pasivos, objetos activos con los que se comete el delito, objetos pasivos contra los que se comete el delito, pero también otra serie de elementos que estén allí presentes, ¿ok? Por ejemplo, los elementos de convicción que van a ser peritados, bueno, eso evidentemente forma parte de una cadena de custodia. Como el nombre lo está indicando, es todo el proceso desde que va desde la obtención hasta el mantenimiento. Obviamente que esos elementos de convicción pueden ser algunos que son de carácter perecederos, que se pierden, porque son elementos biológicos, químicos, botánicos. Bueno, perdónenme pues por cosificar la cosa, pero imaginémonos el propio cadáver como elemento de convicción, ¿ok? Bueno, el feto que surge como consecuencia de un aborto, por ejemplo, otro es la droga, el tema de la droga que va a estar vinculado a un delito. Bueno, tiene que desaparecer, tiene que ser incinerada, no se va a mantener porque todo lo que representa el mantenimiento. Entonces, este tema de la cadena de custodia anteriormente se ubicaba siempre de una perspectiva netamente criminalística, pero al estar ya presente dentro de un código orgánico procesal penal, todo irrespeto a la llamada cadena de custodia sería la violación de una ley orgánica. Y si no es de una ley orgánica, porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Eso de la cadena de custodia pasa por el resguardo, la fijación fotográfica, la colección, el etiquetaje, ¿verdad?, de la cadena de custodia, la existencia de las llamadas bolsas con precinto, en la cual en un código de barra se debe posibilitar el conocimiento de quién ha tenido acceso a esos elementos de convicción.
¿Quién ha podido de alguna forma accesar a los llamados elementos de convicción? Entonces, la cadena de custodia, recuerden el famoso caso, ¿verdad?, de O.J. Simpson, que siempre ha sido muy recordado, ¿verdad? El caso de O.J. Simpson, en la cual nada menos que se dictó la sentencia absolutoria que el tribunal, porque el policía municipal que había colectado la muestra de sangre en una oportunidad había dado una opinión de contenido racista frente a otra y nada tenía que ver con la persona que estaba siendo imputada, acusada por ese delito y cuyo elemento de convicción que lo vinculaba había sido recogido por este policía municipal. Entonces, bueno, ya no solamente el tema de la cadena de custodia está vinculado a manuales policiales, sino que está regulado en un propio código orgánico. Ello implica la existencia del llamado el procedimiento en materia de cadena de custodia que se evidencia en un manual, ¿okay? En un manual realizado por vía de resoluciones del Ministerio Público en vinculación con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El mantenimiento de la cadena de custodia, el no mantenimiento de la cadena de custodia de las evidencias podía significar una de las hipótesis de prueba ilícita que se maneja en el 181. Una prima hermana de la cadena de custodia es la llamada área de resguardo de evidencia. Ya no es solamente que sea custodiado, etiquetado, embalado, de alguna forma que no se pierda el elemento de convicción, sino que debe mantenerse tanto en los palacios de justicia como en los órganos policiales de investigación, sitios adecuados para el mantenimiento, fíjense cómo lo indica el 188 del COP, infraestructura, materiales, consumibles, tecnología, seguridad, para contener y conservar las evidencias de origen biológico y no biológico. Entonces, el concepto de evidencia no biológica es la que no se degrada. La evidencia biológica es la que íncitamente conlleva a la necesidad de, por su propia conformación, de degradarse y por lo tanto allí forma parte de un instituto que ustedes vieron conmigo en la pasada disertación, que es la llamada prueba anticipada, que está regulada en el artículo 289. Bueno, si se tiene la posibilidad de la desaparición de algún tipo de elemento, bueno, por la llamada vía de la prueba anticipada, anticiparse la realización de ese acto del cual se va a derivar un convencimiento. Importante es que en el caso de la droga hay dos sentencias que son particularmente importantes, valga la cacofonía. La sentencia 2464 del 29 de noviembre del año 01 y la sentencia 2720 del 4 de noviembre del año 02 de la Sala Constitucional, en la cual se crea el procedimiento de destrucción por incineración de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas incautadas en la tramitación de proceso penal. Entonces crea ese procedimiento, ¿verdad?, una especie de función normativa de la jurisdicción, la Sala Constitucional, ante el mutis que ha hecho el órgano legislativo nacional, los que han venido promulgando las diferentes reformas del Código Orgánico Procesal Penal y que no han creado un procedimiento específico con respecto al tema de la droga. Inclusive en la última edición del Código, la vigente, la del 2012, que comenzó en plena vigencia del año de enero del 2013, ni siquiera se incorpora en la normativa de dicho código ese procedimiento que creó la Sala Constitucional por la llamada vía de la prueba anticipada. Antes se hablaba del entierro, ¿verdad?, de la droga, lo cual obviamente es una actitud bastante naif, y ahora se habla de la destrucción, ya no solamente un problema de incineración, sino de la destrucción total del psicotrópico estupefaciente que ha sido incautado. Entonces, lo que les quiero decir es que vinculado al tema del área de resguardo de evidencia y cadena de custodia, cuando se trata de materia de droga, hay que tomarse en cuenta este precedente vinculante que hace crear un procedimiento de incineración por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Mis amigos, a partir de ahora entonces vamos a abordar el tema de las inspecciones. Esas inspecciones se dividen en las llamadas inspecciones personales, ¿verdad?, o la llamada inspección de local. Esa inspección de local es lo que suele denominarse como el allanamiento.
Entonces, esta inspección puede ser inspección sobre la persona, inspección sobre pertenencia, inspección sobre morada e inspección sobre vehículos, de elementos que tengan algún tipo de vinculación con el llamado hecho que se acusa o del cual se requiere una investigación. En el código hay muchas normas vinculadas al tema de esta inspección, ¿ok? Por ejemplo, las llamadas facultades coercitivas del artículo 189. El funcionario que practique la inspección podrá ordenar a las personas que tengan vinculación, que no se ausenten del sitio, pero cuidado con un problema de privación ilegítima de la libertad, porque a lo mejor estas personas simplemente como testigos ni siquiera son sindicados en la comisión del hecho, no se les puede mantener de forma indefinida, es decir, este mantenimiento ha de ser bajo una pauta de razonabilidad, ¿ok? Una pauta de razonabilidad que ni siquiera debería exceder a las 24 horas, si es a los efectos de lograr un cometido de carácter investigativo. Los llamados registros nocturnos, las que están presentes o que describe el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, como se está indicando, registro nocturno, un horario que supere a las 7 de la noche y que sea necesario realizarlo, lo cual se permite, ¿verdad? Conforme a lo que indique el 190 del COP, cuando se trata de lugares de acceso público que esté abierto durante la noche. Entonces, bueno, estaríamos hablando de cines, estaríamos hablando de discotecas, etcétera, pero también el numeral primero del artículo 90 nos habla de que cuando se den casos graves que no ameritan demora en la ejecución, es decir, se puede tender a perder la posibilidad de encontrar elementos de convicción, la droga en un pleno allanamiento que se realizaría en una discoteca, es decir, el registro sería la consecuencia de un allanamiento, pero ese allanamiento sería el llamado allanamiento intempestivo. Por cierto, que el numeral segundo del artículo 190 incorpora una de las pautas del llamado allanamiento intempestivo. Es decir, se requiere ese registro nocturno para impedir la perpetración o continuidad de un delito. Entonces, el registro no solamente atiende a una finalidad investigativa, sino también a una finalidad represiva. Es decir, impedir la llamada comisión de un delito, finalidad represiva que nos conducirá a afirmar, bueno, que alguien se encuentra en la comisión flagrante de un hecho o que se dio por la vía de la tentativa, el delito imperfecto o por la vía de la frustración, porque precisamente con el registro nocturno se impidió la perpetración o continuidad de un delito. Recordemos que ese delito continuo, conforme lo establece el artículo 99 del Código Penal. También ese registro nocturno, conforme al numeral 3 del 190, cuando el propio interesado, cuando se habla de un interesado, bueno, sería tanto la víctima como pudiera ser el propio sindicable, imputable, preste su consentimiento con absoluta libertad. Y obviamente por orden escrita del juez. Aquí estaríamos hablando de que hay una orden que es distinto al allanamiento. Puede haber una orden de registro y una orden de allanamiento. Por favor, diferenciar entre orden de aprehensión a los efectos de aprehender a alguien sobre las cuales se encuentran elementos y que ha sido solicitado ante un juez de control, orden de allanamiento, ¿verdad? Y orden de registro, porque en el allanamiento a lo mejor no se tiene la precisión de la necesidad de un registro, sino a lo que se encuentre. Veamos si va a ser fructuosa o no la ejecución de ese allanamiento. La inspección de personas nos lo describe el 191. Siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus pertenencias o adquirido objetos relacionados a un hecho punible. Entonces tendría que ser conocido, tendría que ser manifestado. Ese funcionario que a los efectos de realizar la inspección tendría que manifestar, bueno, mira, sospecho de la posibilidad de un delito contra la propiedad, sospecho de la posibilidad de un delito vinculado al tráfico de estupefacientes, 149 de la Ley Orgánica de Drogas, sospecho, y por lo tanto permíteme la inspección porque hay una sospecha sobre esta circunstancia. Entonces, bueno, esta inspección en la persona no podría ser desatendiendo pautas de proporcionalidad o de razonabilidad, que como lo vimos en otra sesión, ha de ser la que regula la actuación del funcionario policial. Antes de proceder a la inspección deberá advertir acerca de la sospecha y del objeto buscado, precisar, indicarle, manifestarle qué es lo que pretende encontrarse con la inspección.
Y nos dice el 191, pidiendo su exhibición y procurará, si las circunstancias lo permiten, hacerse acompañar de dos testigos. Dos testigos, obviamente, que no tendrían una vinculación ni con respecto a ese policía ni con respecto a ese inspeccionable. Mal me podrías tú decir que si estaba en el metro o en un centro comercial a las 10 de la mañana no había testigo, cuando eso estaba lleno de personas. Obvio es decir que no se pudiera encontrar un testigo que forme parte de la visualización de la inspección si se trata de 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Profesor, ¿y esto de alguna forma inhabilitaría, concedería la condición de prueba ilícita al resultado de esta inspección? Pues ciertamente que sí. Si el propio órgano policial en el acta de la inspección está reflejando que en un sitio lleno de personas y no se encuentran 2 testigos a la inspección, se estaría desatendiendo a la exigencia de la verificación testimonial en la realización de la inspección. Esa inspección, con respecto al 192, deberá realizarse por separado en atención al género. Por ahí se dice del sexo, dice la finalización del 192 del género, respetando el pudor de las personas. Entonces, mal pudiera inspeccionar las partes, como se dice, pudor, ¿verdad? Las partes pudendas. ¿Ok? Un hombre, una mujer, bueno, lo de la mujer, un hombre, pero de alguna forma alguien pudiera decir, bueno, eso afecta el pudor, ¿ok? De otro, respetándose en la medida de lo posible, ¿ok? Inspección de vehículos, nos lo refleja el 193, nada distinto a las otras inspecciones, es decir, ese vehículo que puede haber sido el objeto activo o el objeto pasivo de un delito, o porque se esté temiendo que el vehículo está siendo como a los efectos de la impunidad para una especie de continente en donde dentro de su contenido se está se está escondiendo a alguien. Entonces, perfectamente se podría hablar del allanamiento de un vehículo, ¿ok? Se realizará el mismo procedimiento en lo que atañe a la inspección de las personas, con lo cual, si nos encontramos dentro de un estacionamiento que está repleto de personas, la necesidad de al menos 2 testigos para que visualicen la llamada inspección o registro de dicho vehículo, so pena de derivarse la ilicitud de ese elemento de convicción por la vía del 181 del COP. Registro. Este registro en un lugar público, fíjese, cuando se trata de un lugar público, es decir, no se encuentra en una morada privada. Un lugar público es una plaza. Un lugar público, por decisiones de la Sala Constitucional, es una oficina pública de acceso a público. Entonces, cuando haya motivos suficientes para presumir que en un lugar público existen rastros de delito investigado o de alguna persona fugada o sospechosa, salvo cuando sea obligatoria la orden de allanamiento, ya veremos el tema del llamado allanamiento ordenado frente al allanamiento intempestivo. Entonces, en ese inmueble, ¿verdad?, o compartimiento cerrado, se realiza el llamado registro. Se solicitará que presencie el registro quien habite o se encuentre en posesión del lugar, o cuando esté ausente o su encargado o encargado y a la falta de cualquiera persona mayor de edad. Fíjate que la llamada pluralidad de los testigos ya no está presente en el registro, en este caso del lugar público, estaríamos hablando de la singularidad. El llamado examen corporal del artículo 195, examen corporal de una persona, aquí está aludiendo examen corporal o mental del imputado o imputada. Fíjate que ya se está hablando de la noción de imputado, ya ha sido imputado, bien sea por la fórmula que establece la sentencia 537, es decir, la imputación en sede jurisdiccional, respetándose el tema del pudor, ¿ok? El llamado examen corporal, el tema del pudor. No me vayas a decir tú, toma un cabello, los que tienen cabello, ¿verdad? Va a respetar el pudor. Sopla aquí, ¿verdad? Para ver alcoholemia. Iría a respetar el pudor. Pero si obviamente en el examen corporal lo que se requiere es el suministro de una muestra seminal y que alguien me demuestre otra fórmula distinta de obtener la muestra seminal, más que por la masturbación, no creo que exista otra fórmula de obtener una muestra seminal. Entonces, bueno, esa masturbación de alguna forma atentaría contra el pudor. De alguna forma, si es libre y espontánea querer dar la muestra seminal,
ello no atentaría el tema del pudor. Entonces, bueno, ello de querer visualizar a alguien que se encuentra en un hospital, en una clínica, y bajo pautas de deontología médica, entonces no se podrá ver la desnudez de alguien, siendo que la desnudez es importante para ver un moretón, pero ello afectaría el pudor, ¿okay? Por más que sea fiscal, por más que sea defensor, afectaría el pudor de alguien el ser visualizado en su desnudez. Entonces, bueno, el tema del pudor, regulando lo vinculado a la llamada examen corporal y mental. Bueno, el allanamiento puede ser de dos tipos. El llamado allanamiento ordenado, ¿ok? Cuando el registro debe realizarse, como lo dice el 196 en morada, oficina pública, establecimiento comercial, se requerirá la orden escrita del juez. Es una orden escrita que debe ser motivada, es un auto. Y como lo establece el artículo 157, los autos tienen que estar motivados en base a elementos que ya presentó el fiscal del Ministerio Público. Entonces, es un auto en la cual debe estar motivado. Fíjense que el 196, en su parte final, indica los motivos que determinaron el allanamiento. En este caso, sin orden, con mucha más razón, el allanamiento ordenado. Es un allanamiento que tendrá una duración. La orden está descrita en el 197. La autoridad judicial que decreta el allanamiento con una sucinta identificación del procedimiento que se ordena. Yo creo que el código se equivoca aquí, yo creo que sucinta es con SC. ¿Okay? Aquí debería haber un SIC. El señalamiento concreto del lugar, la autoridad que practicará el registro, qué autoridad policial, el motivo del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar, y la fecha y la firma. Es finito, tendrá una duración de 7 días, después de los cuales caduca el allanamiento, salvo que puede ser posible un allanamiento por un tiempo determinado, pero tendrá que ser un tiempo determinado que supere a los 7 días. Fíjense que no se habla por tiempo indeterminado. No puede haber un allanamiento por tiempo indeterminado. Ahora bien, excepcionalmente el 196 nos indica que puede ser el propio órgano policial que por cualquier medio, dada la necesidad, se lo solicita el juez de control, siendo que el Ministerio Público tiene que manifestarle al juez de control que está habilitando a esa policía que solicite el allanamiento al juez de control. Exige el 196 la necesidad de la pluralidad de los testigos, los testigos hábiles, es decir, que no estén vinculados ni a la policía, ni a los habitantes de la morada, en lo posible. Ahora bien, ese allanamiento ordenado puede ser excepcionalmente realizado de forma intempestiva, sin orden, solamente por los dos supuestos que maneja el 196, para impedir la perpetración o continuidad de un delito. Entonces, bueno, un delito que se escucha, que se está, de alguna forma, alguien está denunciando que se está cometiendo en el momento, o evitar que de alguna forma se perpetre. Cuando se habla de perpetración, también estaríamos hablando de la posibilidad de partícipe por la vía de la complicidad, o cuando se trata de personas a quienes se persigue para su aprehensión, con lo cual esto se vincula, este allanamiento, con la flagrancia. Cuando habíamos hablado de la flagrancia, habíamos dicho que el clamor público está allí, pero también la posibilidad de la actuación policial, la aprehensión del sospechoso. Entonces, no es que el clamor público o la víctima esté legitimado para allanar. Quien estaría legitimado para allanar de forma intempestiva, sin orden, sería esa autoridad policial cuando se está percibiendo por los medios la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito y este sospechoso se guarece en una morada. Entonces, allí estaríamos abordando el tema de ese allanamiento intempestivo. La inspección en sentido global, la norma, digamos, pivotal es el 186 del COP, la inspección que requiere la policía o el Ministerio Público a los efectos de comprobar el estado de lugares, cosas, rastros, efectos materiales. Recuerden que lo que se deriva de esta inspección sería un elemento de convicción y ahí se iniciaría la cadena de custodia
Bueno, profesor, ¿y cuándo culminaría esa cadena de custodia? Bueno, cuando definitivamente ya no hay posibilidad de poder acudir, por ejemplo, al recurso excepcional de la revisión procesal penal frente a una sentencia condenatoria. Entonces, la llamada inspección se dice, procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar, se solicitará para que se presencie la inspección a quien habite o se encuentre en el lugar donde se efectúa, o cuando esté ausente su encargado, y a falta de esto, a cualquier persona mayor de edad, como ya lo había analizado con anterioridad. Volvamos con la orden de allanamiento. La orden de allanamiento será notificada a quien habite el lugar. La demostración del allanamiento se encuentra en él entregándose una copia, conforme lo indica el anterior 186. Si el notificado se resiste o nadie responde a los llamados, excepcionalmente se tomará la fuerza pública para entrar. Al terminar el registro, se cuidará que quede cerrado y se dé el aseguramiento y que otras personas no ingresen. Todo ello plasmado en un acta. Como te había dicho en la pasada disertación, el acto de investigación, todo acto de investigación se refleja en un acta. No confundir el acta del acto del allanamiento con la orden de allanamiento. Profesor, si se encuentra alguien en la presencia de los objetos vinculados a un delito, bueno, se originará la aprehensión flagrante. Fíjate el juego de palabras. La flagrancia puede ser consecuencia de la ejecución de un allanamiento, pero pudiera ser posible que ya alguien ostenta la condición de imputado y se requiere seguir investigando, y por lo tanto surge la necesidad de un allanamiento post-imputación. Veamos el tema de lo vinculado a el levantamiento de cadáveres, es decir, comprobaciones especiales. El levantamiento de cadáver vinculado al delito del homicidio, ¿verdad?, va a estar regulado por el artículo 200 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el levantamiento del cadáver, en la medida de lo posible, por el médico o médico forense, y en caso excepcional, un médico que no lo sea, que no ostente la condición de médico forense. Fíjense que cuando el médico forense no esté disponible, no existe en la localidad, la Policía de Investigaciones Penales procederá a levantar el cadáver disponiendo su traslado a la morgue respectiva, por lo cual excepcionalmente el levantamiento del cadáver pudiera ser realizado por una actuación policial, no estando presente en ese momento un médico. Aquí el tema vinculado a lo tanatológico, es decir, vinculado a la muerte dentro del proceso penal, no solamente va a estar regulado por el Código Orgánico Procesal Penal, sino por leyes, inclusive leyes vinculadas a la medicina, ¿ok? El Código de Instrucción Médico Forense, que es un código decimonónico. Bueno, en aras del tiempo, como ya culmina la clase, vamos a retomar pues el próximo miércoles lo vinculado a la incautación de correspondencia. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.